Hoy nos adentramos en un libro tan fascinante como complejo, el Apocalipsis de San Juan. Un texto que ha cautivado e intrigado a lectores durante siglos, desatando un torrente de interpretaciones y debates. Acompáñanos en este viaje a través de la revelación divina, mientras desentrañamos los misterios y el poderoso mensaje de esperanza que se esconde tras sus enigmáticas imágenes y símbolos. Capítulo 1. El testigo y la visión, una mirada profunda. Imaginen la desolación de una isla rocosa, azotada por el viento y las olas. En este inhóspito paraje, llamado Patmos, se encuentra Juan, un hombre de fe inquebrantable, confinado allí por atreverse a proclamar la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Pero en la soledad del exilio, Juan no se siente abandonado. Se sabe unido en espíritu a sus hermanos y compañeros, compartiendo las tribulaciones por el reino de Dios. Es el día del Señor, la primera vez que este término, que luego se convertirá en el nombre del domingo, aparece en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo se apodera de Juan, preparándolo para una experiencia trascendental. De pronto, una voz potente, como un trueno celestial, resuena a sus espaldas, instándole a escribir lo que está a punto de presenciar. Juan se vuelve y contempla una figura que le dejará marcado para siempre: Jesucristo, glorioso y resucitado, se presenta ante él. No es una aparición fantasmal, sino una figura llena de poder y majestuosidad, que evoca la descripción del anciano de días del profeta Daniel. La descripción de Jesús es detallada y simbólica. Su cabello es blanco como la lana o la nieve, símbolo de pureza y eternidad. Sus ojos, como llama de fuego, penetran el alma de Juan, revelando su omnisciencia y capacidad de juicio. Sus pies, como bronce bruñido, representan su fuerza y estabilidad inquebrantables. Su voz, como el estruendo de muchas aguas, transmite la autoridad y la potencia de la palabra de Dios. En su mano derecha, Jesús sostiene 7 estrellas, que simbolizan a los ángeles de las 7 iglesias, y camina entre 7 lámparas de oro, representando las 7 iglesias mismas. De su boca sale una espada afilada de doble filo, símbolo de la palabra de Dios, capaz de penetrar lo más profundo del ser humano. El impacto de la visión es abrumador. Juan, quien se mantuvo firme ante la persecución del Imperio Romano, cae a los pies de Jesús como un hombre muerto. Pero Jesús, con un gesto de infinita compasión, extiende su mano derecha y lo toca, infundiéndole ánimo y seguridad. «No temas», le dice. Lejos de inspirar miedo, Jesús se revela como el primero y el último, el que vive eternamente, el que venció a la muerte y posee las llaves del abismo. Con estas palabras, Jesús le revela a Juan su identidad divina y le asegura que él tiene el control absoluto sobre la vida y la muerte. La orden de escribir lo que ha visto, lo que es y lo que será después, marca el inicio de la revelación apocalíptica. Juan se convierte en el testigo privilegiado del plan de Dios para la historia, un plan que se desarrollará en medio de pruebas y tribulaciones, pero que culminará con la victoria definitiva del bien sobre el mal. Este primer capítulo del Apocalipsis es una poderosa declaración de la soberanía de Cristo. En medio de la oscuridad del exilio y la persecución, Juan recibe una visión de esperanza que le infunde fuerza y le anima a perseverar en su fe. La misma visión que ha consolado a millones de cristianos a lo largo de los siglos, recordándoles que, a pesar de las dificultades, la victoria final pertenece a Jesucristo, el Señor de la historia. Capítulo 2. Mensajes a las 7 iglesias, un llamado a la fidelidad. Tras la impactante visión de Jesucristo resucitado, Juan recibe una nueva encomienda: escribir 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias de Asia Menor. Estas iglesias, ubicadas en ciudades como Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea, representan la Iglesia universal en su diversidad y en sus desafíos. Cada carta es un mensaje personalizado, donde Jesús se dirige a la comunidad local, reconociendo sus virtudes, pero también señalando sus defectos y exhortándolas a la conversión y a la fidelidad. El Señor conoce a fondo las obras de cada iglesia, sus luchas, sus tentaciones y sus logros. Las cartas siguen un esquema similar.
Presentación de Jesús. En cada carta, Jesús se presenta con títulos y atributos específicos que reflejan su mensaje a la Iglesia. Elogio y reconocimiento. Jesús alaba a las iglesias por su fidelidad, su perseverancia, su amor, su servicio y su resistencia ante la persecución. Reproche y amonestación. El Señor reprende a las iglesias por sus faltas, la pérdida del primer amor, la tolerancia a la falsa doctrina, la inmoralidad, la tibieza espiritual, el orgullo y la autosuficiencia. Llamado a la conversión. Jesús llama a las iglesias al arrepentimiento y a la renovación, instándolas a volver a las obras del principio y a guardar su palabra. Promesa de recompensa. A cada iglesia se le promete una recompensa si vence las pruebas, la corona de la vida, el maná escondido, el acceso al árbol de la vida, un nombre nuevo, la protección en la hora de la prueba, un lugar en el templo de Dios y la participación en el reino de Dios. A continuación, un breve resumen de cada carta. Efeso 2,1-7. Reconocida por su perseverancia y su rechazo a la falsa doctrina, pero amonestada por haber abandonado su primer amor. Esmirna 2,8-11. Alabada por su fidelidad en medio de la pobreza y la persecución. Se le anima a no temer al sufrimiento, pues recibirá la corona de la vida. Pérgamo 2,12-17. Elogiada por mantenerse fiel al nombre de Jesús a pesar de la presencia del trono de Satanás, pero reprendida por tolerar la falsa doctrina. Tiatira 2,18-29. Reconocida por su amor, fe, servicio y crecimiento, pero amonestada por tolerar a la profetisa Jezabel, que promueve la inmoralidad. Sardes 3,1-6. Reprendida por su tibieza espiritual y su apariencia de vida, mientras que en realidad está muerta. Se le insta a despertar y fortalecer lo que queda. Filadelfia 3,7-13. Alabada por su fidelidad a la palabra de Dios a pesar de su poca fuerza. Se le promete protección en la hora de la prueba y un lugar en el templo de Dios. Laodicea 3,14-22. Severamente reprendida por su tibieza espiritual, su orgullo y su autosuficiencia. Se le insta a arrepentirse y a buscar la verdadera riqueza en Cristo. Las cartas a las 7 iglesias son un llamado a la fidelidad y a la perseverancia en medio de un mundo hostil. Nos recuerden que la iglesia no está exenta de pruebas y tentaciones, pero que Cristo está siempre presente para guiarla, fortalecerla y recompensarla. Estas cartas también tienen una dimensión profética, ya que anticipan los desafíos que la iglesia enfrentará a lo largo de la historia. Son un llamado a estar alerta, a discernir los signos de los tiempos y a mantenerse firmes en la fe, en la esperanza y en el amor, hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 3. El trono de Dios y el libro sellado, el destino de la historia revelado. Juan, transportado en espíritu, contempla una escena de indescriptible grandeza. El cielo se abre ante él y puede vislumbrar el trono de Dios. La visión está impregnada de simbolismo, con imágenes que evocan la santidad, la majestad y el poderío divino. En el centro de la escena se encuentra el trono, resplandeciente con la belleza del jaspe y la cornalina. Un arco iris, símbolo de la alianza de Dios con la humanidad, lo rodea con un halo de esperanza y paz. Alrededor del trono, 24 ancianos, representando a la iglesia glorificada, están sentados en sus tronos, vestidos de blanco y con coronas de oro, en señal de su victoria en Cristo. Del trono emanan relámpagos, truenos y las 7 antorchas de fuego, que simbolizan los 7 espíritus de Dios, siempre activos y vigilantes. Delante del trono, un mar transparente como el cristal, símbolo de la victoria sobre el mal y el caos, refleja la paz y la armonía del reino de Dios. 4 seres vivientes, llenos de ojos, rodean el trono, representando la plenitud de la creación que alaba y glorifica a Dios. El león, el toro, el hombre y el águila, símbolos de fuerza, poder, sabiduría y majestad, proclaman sin cesar la santidad de Dios. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y será. La escena está llena de movimiento y dinamismo, con los seres vivientes y los ancianos postrándose ante el trono en adoración, ofreciendo sus coronas y cantando himnos de alabanza a Dios, el creador de todo lo que existe.
En la mano derecha del que está sentado en el trono, Juan ve un rollo sellado con 7 sellos, que representa el plan secreto de Dios para la historia. Un ángel poderoso desafía a todos los seres del cielo y de la tierra a abrir el rollo, pero nadie es digno de hacerlo. La angustia de Juan ante este enigma es palpable, pues el rollo representa el destino de la humanidad y nadie parece capaz de desvelar su contenido. Un anciano lo consuela, anunciando que el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido y es el único digno de abrir el rollo. En ese momento, aparece en escena el Cordero, Jesucristo, de pie, como sacrificado, pero victorioso, con 7 cuernos y 7 ojos, representando la plenitud del poder mesiánico y la omnisciencia del Espíritu Santo. El Cordero se acerca al trono y toma el rollo de la mano derecha de Dios, desatando una nueva ola de adoración y alabanza. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y una multitud innumerable de ángeles se postran ante el Cordero, cantando un nuevo cántico que celebra su sacrificio redentor y su victoria sobre la muerte. El Cordero, con su sangre, ha comprado para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, haciéndolos un reino de sacerdotes para reinar en la tierra. La escena culmina con la adoración de toda la creación, desde el cielo hasta la tierra, desde el mar hasta el abismo, proclamando la gloria y el poder del que está sentado en el trono y del Cordero por los siglos de los siglos. El capítulo 3 del Apocalipsis revela la soberanía de Dios y la centralidad de Cristo en el plan de salvación. El Cordero, con su sacrificio, ha abierto el libro sellado, revelando el destino glorioso de la humanidad y la victoria final del bien sobre el mal. Capítulo 4. Los jinetes del Apocalipsis, presagios de tribulación. El Cordero, Jesucristo, comienza a abrir los sellos del libro, uno por uno, revelando el destino de la humanidad y el desarrollo del plan de Dios. Con cada sello que se rompe, una nueva escena se despliega ante Juan, llena de simbolismo y dramatismo. Al romperse el primer sello, Juan ve un caballo blanco. Sobre él, un jinete con un arco y una corona, símbolo de victoria y conquista. Este jinete, según algunos intérpretes, representa al mismo Jesucristo o a la expansión del Evangelio por el mundo. Con el segundo sello, surge un caballo rojo. Su jinete empuña una espada y tiene la misión de quitar la paz de la tierra, desatando la guerra y la violencia entre los hombres. Es una imagen impactante que presagia los conflictos y las divisiones que azotarán a la humanidad. Al abrirse el tercer sello, aparece un caballo negro. Su jinete lleva una balanza en la mano, simbolizando el hambre y la escasez. Una voz anuncia que el precio del trigo y la cebada se disparará, mientras que el aceite y el vino se racionarán cuidadosamente. Es un presagio de tiempos de carestía y dificultades económicas. El cuarto sello desata la aparición de un caballo amarillo. Su jinete, llamado Muerte, está acompañado por el Hades, que representa el reino de la muerte. A este jinete se le otorga poder para matar a la cuarta parte de la humanidad a través de la espada, el hambre, la peste y las fieras. Es una imagen aterradora que anticipa la muerte y el sufrimiento que se extenderán por el mundo. Los 4 jinetes del Apocalipsis son una representación simbólica de las tribulaciones que la humanidad enfrentará a lo largo de la historia. No se trata de eventos específicos, sino de fuerzas que actúan en el mundo, desatando la guerra, la violencia, el hambre, la enfermedad y la muerte. Las imágenes impactantes de los jinetes y sus caballos pretenden despertar en el lector una profunda reflexión sobre la realidad del mal y sus consecuencias. El Apocalipsis, lejos de ser un libro pesimista, busca despertar la conciencia y la esperanza, recordando que en medio de las tribulaciones, Dios está presente y su plan de salvación se está desarrollando. Capítulo 5. La gran tribulación, el clamor de los mártires y la protección de Dios. Al abrirse el quinto sello, la escena cambia y Juan dirige su mirada hacia el altar del cielo. Allí contempla un grupo de almas, vestidas de blanco, que claman a Dios con gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Estos son los mártires que han sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que han dado.
Su clamor es un lamento de justicia ante la persecución y el sufrimiento que han padecido. Un anciano le responde, exhortándolos a tener paciencia y a esperar un poco más, hasta que se complete el número de sus hermanos que serán martirizados. Se les entrega una vestidura blanca, símbolo de la pureza y la victoria, y se les invita a descansar hasta que llegue el momento de la justicia divina. Con el sexto sello, el Apocalipsis describe una serie de cataclismos cósmicos que sacuden la tierra y el cielo. Un gran terremoto, el sol oscureciéndose como un saco de crin, la luna tiñéndose de rojo sangre, las estrellas cayendo del cielo como higos de una higuera sacudida por el viento, el cielo encogiéndose como un pergamino que se enrolla, y las montañas y las islas moviéndose de su lugar. Ante este panorama apocalíptico, los habitantes de la tierra, llenos de terror, buscan refugio en cuevas y entre las rocas de las montañas. Claman a las montañas y a las rocas que caigan sobre ellos y los esconden de la ira del Cordero. Reconocen que ha llegado el gran día de su ira y que nadie puede escapar de su juicio. El capítulo 5 del Apocalipsis nos introduce en un periodo de intensa tribulación, marcado por la persecución de los cristianos y por eventos catastróficos que anuncian la inminencia del juicio de Dios. Sin embargo, en medio del sufrimiento y el caos, el Apocalipsis nos ofrece una palabra de consuelo. Dios no abandona a sus hijos, a los mártires se les promete justicia y descanso. Su sangre clama a Dios y no quedará sin respuesta. La tribulación tiene un límite, la paciencia de los mártires es puesta a prueba, pero se les asegura que el tiempo de espera no será eterno. La ira del Cordero es justa, el juicio de Dios se dirige contra el mal y la injusticia. Aquellos que lo rechazan y persiguen a su pueblo enfrentarán las consecuencias de sus actos. El capítulo 5 nos prepara para el desarrollo de la siguiente sección del Apocalipsis, donde Juan describe con mayor detalle la protección de Dios para su pueblo y el castigo final para aquellos que se rebelan contra él. Capítulo 6. Las trompetas del juicio, la ira de Dios se desata. Después de la escena de la gran tribulación y el clamor de los mártires, un silencio sobrecogedor llena el cielo. Es un silencio premonitorio, que precede a la intervención divina en la historia. Jesucristo, el Cordero, abre el séptimo sello, y con este acto desencadena una serie de eventos catastróficos que transformarán la tierra. 7 ángeles, cada uno con una trompeta, se preparan para anunciar el juicio de Dios. Cada toque de trompeta desata una plaga devastadora, que afecta a la tierra, al mar y al cielo. Las trompetas del juicio son una representación simbólica del poder de Dios y de la severidad de su juicio contra el pecado y la rebelión. Primer toque, granizo y fuego mezclados con sangre caen sobre la tierra, quemando la tercera parte de la vegetación. Esta plaga evoca la séptima plaga de Egipto, recordando la intervención divina en la historia y la liberación de su pueblo. Segundo toque, una gran montaña ardiente cae en el mar, convirtiendo la tercera parte de sus aguas en sangre, matando la tercera parte de la vida marina y destruyendo la tercera parte de las embarcaciones. Esta plaga simboliza la ruptura del orden natural y el caos que se apodera del mundo. Tercer toque, una gran estrella, llamada Genjo, cae del cielo, envenenando las aguas y causando la muerte. Esta plaga recuerda el accidente nuclear de Chernóbil, un evento que marcó la historia reciente con sus devastadoras consecuencias para la humanidad y la naturaleza. Cuarto toque, el sol, la luna y las estrellas son oscurecidos, sumiendo al mundo en la oscuridad. Esta plaga simboliza la pérdida de la luz y la esperanza, la confusión y el desamparo que se apodera de la humanidad. Las primeras 4 trompetas anuncian plagas que afectan a la naturaleza, mostrando el poder de Dios sobre la creación y la fragilidad del mundo ante su juicio. Las 3 trompetas restantes intensifican la acción del mal y anuncian un periodo de aún mayor tribulación. Quinto toque, una estrella cae del cielo y recibe la llave del abismo. Al abrir el abismo, una horda de langostas demoníacas surge de él, con poder para atormentar a los hombres que no llevan el sello de Dios. Estas langostas, con apariencia monstruosa, representan la fuerza del mal que se desata sobre la tierra, atormentando y corrompiendo a la humanidad. Sexto toque, 4 ángeles son liberados del río Eufrates,
desatando un ejército de 200 millones de jinetes demoníacos. Estos jinetes, con caballos que escupen fuego, humo y azufre, representan la violencia y la destrucción que se extiende por el mundo, matando a la tercera parte de la humanidad. Las plagas desatadas por las trompetas del juicio muestran la gravedad del pecado y la rebelión, y la necesidad de la conversión. El Apocalipsis, lejos de ser un libro que busca infundir temor, invita a la reflexión y al arrepentimiento, recordando que la justicia de Dios se manifestará con poder y severidad. El capítulo 6 del Apocalipsis, con sus imágenes impactantes, nos confronta con la realidad del juicio divino y nos llama a buscar la protección de Dios en medio de la tribulación. El Apocalipsis nos recuerda que la historia no está abandonada a su suerte, sino que está bajo el control de Dios, quien, a su tiempo, restaurará la justicia y la armonía. Capítulo 7. La mujer y el dragón, el conflicto cósmico y el nacimiento del Mesías. En este capítulo del Apocalipsis nos presenta una nueva serie de visiones simbólicas que representan el conflicto cósmico entre el bien y el mal, la Iglesia y sus perseguidores, Dios y Satanás. La primera visión que Juan contempla es la de una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esta mujer, embarazada y a punto de dar a luz, representa a la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, que en medio de la tribulación y la persecución, trae al mundo al Mesías, Jesucristo. Una segunda señal aparece en el cielo, un enorme dragón rojo, con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas. Este dragón, que arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo, representa a Satanás, el enemigo de Dios y de su pueblo. El dragón se dispone a devorar al hijo de la mujer en cuanto nazca, simbolizando la persecución que el Mesías enfrentará desde su nacimiento. A pesar del asedio del dragón, la mujer da a luz a un hijo varón, destinado a gobernar las naciones con vara de hierro. Este hijo, arrebatado al cielo y llevado junto al trono de Dios, representa a Jesucristo en su victoria sobre la muerte y la resurrección. La mujer huye al desierto, donde Dios la protege y la sustenta durante 1260 días. Esta huida simboliza la protección que Dios brinda a su Iglesia en medio de la persecución. El desierto, lugar de prueba y encuentro con Dios, representa el camino de la Iglesia a lo largo de la historia. Mientras tanto, se desata una batalla en el cielo entre Miguel, el arcángel de Dios, y sus ángeles, contra el dragón y sus ángeles. Miguel vence al dragón y lo expulsa del cielo, arrojándolo a la tierra. Esta victoria celestial marca la derrota definitiva de Satanás, quien es despojado de su lugar en la presencia de Dios. Enfurecido por su derrota, el dragón persigue a la mujer en el desierto, pero Dios la protege, dándole alas de águila para que escape. El dragón, incapaz de alcanzarla, desata su furia contra el resto de sus hijos, los cristianos que guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. El capítulo 7 del Apocalipsis nos presenta una serie de imágenes impactantes que nos hablan del conflicto cósmico entre el bien y el mal, y la victoria definitiva de Dios y su Mesías. La Iglesia, representada por la mujer, enfrenta persecución y sufrimiento, pero Dios la protege y la sostiene. El dragón, símbolo del mal, es derrotado y arrojado a la tierra, donde continúa su lucha contra los hijos de la mujer. El mensaje del capítulo 7 es un mensaje de esperanza para la Iglesia. A pesar de las tribulaciones y las persecuciones, Dios está presente y protege a su pueblo. La victoria final pertenece a Cristo, quien ha vencido a la muerte y reina en el cielo. Capítulo 8. Las bestias del Apocalipsis, el poder del anticristo y el engaño del falso profeta. En este capítulo del Apocalipsis nos sumerge en un escenario aún más sombrío, marcado por la aparición de 2 bestias que representan las fuerzas del mal que se oponen a Dios y a su pueblo. Estas bestias, con su poderío y capacidad de engaño, buscan someter a la humanidad a la adoración del anticristo. La primera bestia surge del mar, con 10 cuernos, 7 cabezas y títulos blasfemos. Su aspecto monstruoso, una combinación de leopardo, oso y león, evoca las bestias de la visión de Daniel,
representando la suma de todos los imperios que han oprimido al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Esta bestia, que recibe poder del dragón, encarna el poder del anticristo, el enemigo de Dios que se levanta en rebeldía contra él. Juan describe como una de las cabezas de la bestia parece herida de muerte, pero la herida se cura. Esta aparente resurrección de la bestia asombra al mundo, que la sigue y adora al dragón que le ha dado su poder. La bestia, con su poderío y capacidad de engaño, blasfema contra Dios, persigue a los santos, y busca la adoración de la humanidad. La segunda bestia surge de la tierra, con 2 cuernos como de cordero, pero habla como un dragón. Esta bestia, el falso profeta, trabaja en colaboración con la primera bestia, engañando a la humanidad con falsas señales y prodigios. Su objetivo es promover la adoración de la primera bestia y establecer un sistema de control totalitario, en el que aquellos que se niegan a adorar a la bestia son perseguidos y excluidos. El falso profeta obliga a la humanidad a construir una imagen de la primera bestia y le da aliento, de modo que la imagen pueda hablar y condenar a muerte a aquellos que se niegan a adorarla. Se establece un sistema de control económico, en el que solo aquellos que llevan la marca de la bestia, el número 666, pueden comprar y vender. En este capítulo del Apocalipsis nos advierte sobre el peligro del poder del anticristo y la capacidad de engaño del falso profeta. Nos llama a estar alertas, a discernir los signos de los tiempos, y a resistir la tentación de adorar al poder y la riqueza. El Apocalipsis nos recuerda que la fidelidad a Dios y a su Mesías implica un costo, pero que la victoria final pertenece a aquellos que perseveran en la fe. Capítulo 9. La caída de Babilonia, el juicio de la ciudad impía. En este capítulo del Apocalipsis describe la caída de Babilonia, la ciudad que representa la corrupción, la idolatría y la opresión. La ciudad es presentada como una prostituta, símbolo de la infidelidad y la perversión, que ha seducido a los reyes y naciones del mundo con su riqueza y su poder. Un ángel desciende del cielo, con gran autoridad, anunciando la caída de Babilonia con un grito potente. La ciudad, que antes se jactaba de su gloria y su poderío, es ahora descrita como un lugar desolado, habitado por demonios y criaturas inmundas. Su caída es celebrada en el cielo, pues representa la justicia de Dios sobre el mal y la opresión. Las razones de la caída de Babilonia se enumeran con detalle. Idolatría y fornicación. Babilonia ha embriagado a las naciones con el vino de su prostitución, es decir, con la idolatría y la corrupción moral. Opresión y explotación. Los reyes del mundo han fornicado con ella, y los comerciantes se han enriquecido con su lujo fastuoso, simbolizando la opresión y la explotación que la ciudad ha ejercido sobre los pueblos. Persecución de los santos. En Babilonia se ha derramado la sangre de los profetas, los santos y de todos los asesinados en el mundo, representando la persecución y el martirio que la ciudad ha infligido a los seguidores de Cristo. El juicio de Dios sobre Babilonia es repentino y devastador. La ciudad es destruida por el fuego, y su riqueza se convierte en cenizas. Los reyes, comerciantes y marineros que se habían enriquecido con ella lamentan su caída, mientras que en el cielo los santos se regocijan por la justicia de Dios. La caída de Babilonia representa la victoria definitiva de Dios sobre el mal y la opresión. Es un llamado a la conversión y a la fidelidad a Dios, recordando que la justicia divina se manifestará con poder y que el mal, aunque parezca triunfante por un tiempo, será finalmente destruido. El simbolismo de Babilonia no se limita a una ciudad o un imperio en particular. Representa cualquier sistema de poder que se opone a Dios y busca la opresión y la corrupción. En este capítulo del Apocalipsis nos invita a reflexionar sobre los sistemas de poder que dominan nuestro mundo, y a discernir si están en consonancia con la voluntad de Dios o si se han convertido en instrumentos de maldad e injusticia. Capítulo 10. La boda del Cordero, celebración de la unión eterna entre Cristo y la Iglesia. En el capítulo del Apocalipsis, versículos 5 al 10, nos introduce en una escena de gran regocijo celestial, la celebración de la boda del Cordero, Jesucristo, con su esposa, la Iglesia. Esta unión, símbolo de la victoria final del bien sobre el mal y la consumación del plan salvífico de Dios, es motivo de alegría y alabanza en el cielo.
Una voz procedente del trono celestial llama a todos los siervos de Dios a alabarlo. Se escucha entonces un clamor inmenso, como el rugido del mar o el estruendo de un trueno, que proclama, ¡Aleluya! El Señor, Dios Todopoderoso, reina. La multitud celestial celebra la victoria definitiva de Dios y la llegada del momento tan esperado, las bodas del Cordero. Juan recibe la orden de escribir, bienaventurados los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero, confirmando la autenticidad divina de estas palabras. La novia, la iglesia, está preparada, vestida con lino puro y resplandeciente, que representa las acciones justas de los santos. Este pasaje del Apocalipsis nos revela la profunda intimidad y amor entre Cristo y su iglesia. La imagen de la boda, símbolo universal de unión y compromiso, eleva la relación entre Cristo y sus seguidores a un nivel trascendente, mostrando la plenitud de la comunión entre el esposo divino y su esposa amada. La boda del Cordero es la culminación de la historia de la salvación. Representa la victoria definitiva sobre el mal, la consumación del plan redentor de Dios, y el inicio de la vida eterna en la presencia del Cordero. Capítulo 11. El jinete victorioso, la batalla final y el triunfo de Cristo. En el capítulo del Apocalipsis, versículos 11 al 21, nos presenta la escena culminante de la batalla final entre el bien y el mal, la aparición gloriosa del jinete victorioso, Jesucristo, quien, con sus ejércitos celestiales, derrota a las fuerzas del anticristo y establece su reino eterno. Juan describe la visión del cielo abierto y la aparición de un caballo blanco, montado por un jinete llamado, fiel y verdadero, quien juzga y guerrea con justicia. Sus ojos, como llama de fuego, y las muchas diademas que lleva en la cabeza, simbolizan su poder y divinidad. Su nombre, conocido solo por él, representa el misterio insondable de su ser. El jinete está vestido con un manto teñido en sangre, símbolo de su sacrificio redentor y su victoria sobre la muerte. Su nombre es la palabra de Dios, revelando su identidad como el Verbo encarnado, la revelación definitiva de Dios al mundo. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino blanco y puro, siguen al jinete en caballos blancos, representando la santidad y la victoria de los santos que participan en el triunfo de Cristo. De la boca del jinete sale una espada afilada, símbolo de la palabra de Dios que juzga y derrota el mal. Él gobernará las naciones con vara de hierro y ejecutará la ira de Dios sobre los impíos. El jinete lleva un título escrito en su manto y muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este título, propio de la divinidad en el Antiguo Testamento, proclama la soberanía absoluta de Cristo sobre todo poder terrenal. Un ángel, de pie sobre el sol, llama a todas las aves del cielo a un gran banquete, donde se alimentarán de la carne de los reyes, generales y poderosos que se han rebelado contra Dios. Esta imagen, aunque cruda, simboliza la destrucción total y definitiva de las fuerzas del mal. La bestia y el falso profeta, junto con los reyes de la tierra y sus ejércitos, se enfrentan al jinete victorioso y sus huestes celestiales. La bestia y el falso profeta son derrotados y arrojados al lago de fuego y azufre, donde serán atormentados eternamente. Los demás enemigos son ejecutados por la espada del jinete, completando la victoria total del bien sobre el mal. El capítulo del Apocalipsis nos muestra la culminación del plan de Dios, la victoria final de Cristo sobre las fuerzas del mal y el establecimiento de su reino eterno. Es un mensaje de esperanza y consuelo para los creyentes, quienes, a pesar de las pruebas y persecuciones, serán partícipes de la victoria final y reinarán con Cristo para siempre. Capítulo 12. El juicio final, la justicia divina y la nueva creación. En este capítulo del Apocalipsis, versículos 11 al 15, nos presenta una visión solemne y concisa del juicio final, donde Dios, en su justicia y poder, juzga a la humanidad y determina el destino eterno de cada persona. Juan describe la aparición de un gran trono blanco, símbolo de la majestad y santidad de Dios. La tierra y el cielo huyen de su presencia, mostrando el poder incontenible de Dios y la inminencia de su juicio. Todos los muertos, grandes y pequeños, se presentan ante el trono para ser juzgados. Se abren los libros,
que contienen el registro de las acciones de cada persona, y el libro de la vida, donde están inscritos los nombres de aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios. El juicio se basa en las obras de cada persona, tal como está escrito en los libros. El mar, la muerte y el Hades entregan a sus muertos, mostrando que nadie escapa al juicio de Dios. La muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego, la muerte segunda, simbolizando la destrucción final del poder del pecado y la muerte. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida también son arrojados al lago de fuego, donde sufrirán el tormento eterno. En este capítulo del Apocalipsis, con su descripción del juicio final, nos recuerda la soberanía de Dios, su justicia y su poder. Es una llamada a la responsabilidad personal, a vivir en la luz de la verdad y a buscar la santidad, sabiendo que un día daremos cuenta de nuestras acciones ante el trono de Dios. Capítulo 13. La Nueva Jerusalén. Este capítulo nos introduce en una visión gloriosa y esperanzadora, la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial que desciende del cielo, símbolo de la comunión plena y eterna entre Dios y su pueblo. Esta ciudad, la esposa del Cordero, representa la culminación del plan salvífico de Dios y el cumplimiento de las promesas de redención. Juan, guiado por un ángel, contempla la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. La ciudad está construida con materiales preciosos, como jaspe, oro puro y perlas, simbolizando la belleza, la santidad y la perfección de la morada divina. La Nueva Jerusalén está rodeada por una muralla alta con 12 puertas, custodiadas por ángeles y con los nombres de las 12 tribus de Israel inscritos en ellas. Esta imagen representa la continuidad entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento, así como la universalidad del plan de salvación que abarca a todas las naciones. Los cimientos de la ciudad están adornados con 12 piedras preciosas, que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, mostrando que la Iglesia está fundada en la fe y el testimonio de los apóstoles. La ciudad tiene forma de cubo, simbolizando la perfección y la santidad, ya que el lugar santísimo del templo terrenal también tenía esa forma. La Nueva Jerusalén no necesita la luz del sol ni de la luna, pues la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lámpara. Esta imagen representa la presencia permanente y radiante de Dios en la ciudad celestial, donde no hay noche ni oscuridad. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo le traerán sus riquezas. Esta imagen simboliza la sumisión de todas las naciones al reinado de Cristo y la paz universal que se establecerá en su reino eterno. Nada impuro ni profano entrará en la ciudad, solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. La descripción de la Nueva Jerusalén en este capítulo nos ofrece una visión esperanzadora del futuro glorioso que aguarda a los creyentes. Es un mensaje de consuelo y aliento para la Iglesia, que, a pesar de las pruebas y persecuciones del presente, tiene la seguridad de una morada eterna en la presencia de Dios, donde reinará la paz, la justicia y la alegría perfectas. Capítulo 14. Epílogo, la venida de Cristo, la promesa del retorno glorioso y la exhortación final. En el capítulo del Apocalipsis, versículos 6 al 21, nos presenta el epílogo del libro, donde se reitera la promesa del retorno glorioso de Cristo y se ofrece una exhortación final a la fidelidad y la perseverancia. Un ángel confirma la veracidad y la fidelidad de las palabras del libro, asegurando que provienen de Dios, quien inspira a los profetas para revelar su plan a la humanidad. Jesucristo mismo anuncia su pronta venida, exhortando a los creyentes a guardar las palabras proféticas del libro. Juan, el autor del libro, relata su encuentro con el ángel y su deseo de adorarlo, pero el ángel le recuerda que solo a Dios se debe adorar. Se insta a no ocultar las palabras proféticas del libro, ya que el tiempo de su cumplimiento está cerca. Se advierte a los impíos que persistan en su maldad, mientras que los justos deben perseverar en su santidad, pues la venida de Cristo traerá consigo el juicio y la recompensa final. Jesucristo se presenta como el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin, afirmando su divinidad y su soberanía sobre la historia. Se proclama una bienaventuranza para aquellos que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero,
quienes tendrán acceso al árbol de la vida y entrarán en la ciudad celestial. Se excluye a los impíos y a los que practican la mentira de la Nueva Jerusalén, confirmando la santidad de la justicia de la morada divina. Jesucristo, presentándose como el retoño y la descendencia de David y el astro brillante de la mañana, se identifica como el Mesías prometido, el Rey victorioso que trae la luz y la esperanza al mundo. El Espíritu y la Esposa, la Iglesia, claman por la venida de Cristo. Se invita a todos los que tengan sed a venir y recibir gratuitamente el agua de la vida, símbolo de la gracia y la salvación que se ofrecen en Cristo. Se advierte con severidad sobre añadir o quitar algo a las palabras proféticas del libro, resaltando la importancia de preservar la integridad del mensaje divino. El libro concluye con la reafirmación de la pronta venida de Cristo, la invitación a venir a Él, y la bendición final de la gracia del Señor Jesús para todos. El epílogo del Apocalipsis nos deja con un mensaje de esperanza y expectación, recordándonos que la historia no termina con el presente, sino que culmina con la gloriosa venida de Cristo, quien traerá consigo el juicio final, la renovación de la creación y la vida eterna en la presencia de Dios. A pesar de su lenguaje simbólico y sus imágenes a veces aterradoras, el Apocalipsis, lejos de ser un libro de terror, es un mensaje de esperanza y consuelo para la Iglesia. En medio de la persecución y la tribulación, la obra revela la victoria final de Dios y el establecimiento de su reino eterno, donde reina la paz, la justicia y el amor. El Apocalipsis nos recuerda que la historia no está a merced del caos o la maldad, sino que está guiada por la mano poderosa de Dios. El libro nos presenta la batalla cósmica entre el bien y el mal, personificados en el Cordero, Jesucristo, y el dragón, Satanás. A pesar de la ferocidad de la batalla, el Apocalipsis nos asegura que el Cordero triunfará, derrotando al dragón y estableciendo su reino de justicia. En el corazón del mensaje de esperanza del Apocalipsis se encuentra la promesa de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial que desciende del cielo. Esta ciudad, la esposa del Cordero, representa la culminación del plan salvífico de Dios y el cumplimiento de las promesas de redención. En la Nueva Jerusalén, Dios morará con su pueblo para siempre, y no habrá más llanto, dolor ni muerte. El Apocalipsis nos llama a la fidelidad y la perseverancia en medio de las pruebas y la persecución. Se nos exhorta a resistir la tentación de adorar a la bestia, símbolo del poder político y religioso opuesto a Dios, y a mantenernos firmes en el testimonio de Jesús. Aquellos que permanezcan fieles hasta el final serán recompensados con la vida eterna en la presencia de Dios. El libro concluye con la promesa del retorno glorioso de Cristo, quien vendrá a juzgar al mundo con justicia y a establecer su reino eterno. Esta promesa nos llena de esperanza y nos impulsa a vivir vidas santas y a anunciar el Evangelio a todas las naciones. En resumen, el Apocalipsis nos presenta un mensaje de esperanza y consuelo basado en la soberanía de Dios. Dios tiene el control de la historia y guiará a su pueblo a la victoria final. El triunfo de Cristo, el Cordero, Jesucristo, ha vencido a la muerte y al pecado, y su victoria se extenderá a todos los que le siguen. La promesa de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, representa la morada eterna de Dios con su pueblo, donde reinará la paz y la alegría perfectas. El llamado a la fidelidad, se nos exhorta a resistir el mal y a perseverar en la fe, sabiendo que la recompensa eterna aguarda a los fieles. La esperanza del retorno de Cristo, la promesa del regreso glorioso de Cristo nos llena de esperanza y nos motiva a vivir vidas santas y a proclamar el Evangelio. El Apocalipsis nos recuerda que, a pesar de las dificultades y sufrimientos del presente, el futuro es brillante para aquellos que ponen su confianza en Dios y en su Hijo, Jesucristo. El libro nos anima a vivir con esperanza, a ser testigos fieles del Evangelio y a esperar con gozo la venida del Señor. El Apocalipsis no es un libro de terror, sino un mensaje de esperanza para los cristianos que sufren persecución. Anuncia el triunfo definitivo de Dios sobre el mal, la instauración de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la justicia y el amor reinarán para siempre. Es un llamado a la fidelidad, la perseverancia y la esperanza, en la certeza de que la victoria final pertenece a Jesucristo, el Cordero de Dios. Hasta aquí nuestro viaje por el Apocalipsis.
Esperamos que este recorrido haya iluminado algunos de sus misterios y haya avivado en ustedes la llama de la esperanza cristiana.